Buenos días, estudiantes. El día de hoy, pues yo me presento, soy la maestra Paola Vargas. Voy a estar trabajando con ustedes la asignatura de Psicología Social. Psicología Social va a ser para nosotros, o para quienes nos dedicamos a la educación. Vamos a empezar a conocer más bien qué elementos o bajo cuáles elementos nosotros estamos trabajando, y sobre todo conocer que dentro del área educativa estamos desarrollándonos, y que tenemos que tener en cuenta distintas aristas y cómo parte de lo cotidiano empieza a formar parte de aquello que nos va a brindar o nos va a dar una oportunidad de intervención educativa. Es decir, a partir de estas aportaciones desde la psicología social, podemos nosotros empezar a conocer, ¿no?, cómo los individuos poco a poco vamos modificando. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del curso? Que bueno, que al final del curso comprenderás la relación entre la psicología y la vida cotidiana, conocerás algunas de las principales aportaciones teóricas de la vida cotidiana y diferenciarás las distintas corrientes psicosociales más importantes desarrolladas con la vida cotidiana. Es decir, en la psicología social nosotros vamos a empezar a conocer o a empezar a observar la vida cotidiana desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque a partir de ello nos va a permitir conocer e identificar situaciones que permitan que los escenarios de aprendizaje o las estrategias de aprendizaje vayan mejorando en pro de aquellos que merecen o que necesitan acceder a a cualquier tipo de conocimiento. No nada más conocimiento científico, sino también, como vemos aquí, conocimiento cotidiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, para eso estamos viendo cómo este estudio desde lo cotidiano va a estar fundamentado teóricamente, es decir, no nada más lo voy a decir porque se me ocurrió, sino porque tiene distintas repercusiones, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a empezar a estudiar y a discutir en clase. Bueno, ¿cómo vamos a evaluarnos? Bueno, la primera y segundo parcial será participación activa en clase, la entrega de tareas y trabajos en tiempo y forma. Durante la clase, la participación tiene que ser activa, las intervenciones y la entrega de productos. Es decir, es importante que durante la clase no nada más estén escuchando, sino que también estén aportando a la clase, desde lecturas previas, desde investigaciones previas, que por lo regular siempre van a estar, la información va a estar en su plataforma para que tengan acceso a ella en cualquier instante cuando la requieran. La participación en clase tiene que ver también con que no nada más voy a aprender, voy a conectarme y ya, y voy a tener la cámara apagada, no. La cámara tiene que estar encendida, ¿sí? Porque en 3 momentos distintos en el desarrollo de la clase yo tomo asistencia. Obviamente no les aviso en qué momento tomo asistencia, sin embargo, en esas 3 ocasiones en que yo lo haga, pues van a contar como una sola asistencia, así que procura estar siempre conectado, buscar un lugar en casita en donde la señal de internet sea óptima para que no tengas problemas de conectividad. Y bueno, vamos a estar trabajando también en equipos, por eso a lo mejor en clase vamos a tener que estar entregando algunos productos antes de que se termine la clase, por lo cual es importante que estés pendiente de qué trabajos se van a entregar en clase y cuáles son los que se dejan de tarea. Examen escrito tanto para el primero y segundo parcial, y este va a tener un valor del 60%.
Para el tercer parcial vamos a tener igual, la escala sigue siendo la misma, la entrega de trabajos en tiempo y forma. ¿Esto a qué me refiero? Pues me refiero a que en esta idea de la entrega de trabajos, bueno, al menos que sea una excepción bastante fuerte, como un problema de salud o algo así, y que la dirección nos indique, con mucho gusto se recibirá el trabajo extemporáneamente. De otra manera, no se recibe el trabajo fuera de tiempo, ni con las características que se les están pidiendo. Y bueno, acá, por ejemplo, pues va a cambiar la evaluación, ya no va a ser un examen escrito, sino va a ser una investigación. Es decir, toda esta parte teórica que estamos o que vamos a revisar en un primer momento, vamos a tratar de llevarla a la práctica de tal manera que podamos nosotros llevar ese conocimiento que estamos aprendiendo a una situación real. Bien, ¿cuáles van a ser los lineamientos de clase? En los lineamientos de clase tenemos la puntualidad, que es muy importante, es decir, que estés al pendiente de cuando a la hora de conectarte, que estamos hablando desde las 11:30 a la 1:30. Por ello, ya la liga de Jitsi Meet queda totalmente a disposición y está permanentemente en la parte de avisos para que siempre puedas ingresar desde ahí. No hay necesidad de estar metiendo códigos a cada rato, sino que utilizamos la misma liga para ingresar. También la responsabilidad es muy importante y estamos a mitad de la licenciatura y bueno, pues la responsabilidad va a ser una parte fundamental para la entrega de trabajos y sobre todo para estar pendiente de qué es cómo gestionar mejor tu aprendizaje. Es decir, el hecho de estar en línea no quiere decir que no podemos empezar a gestionar nuestras actividades. Una de las bondades, aunque no nos guste, del estar en línea, pues es precisamente empezar a responsabilizarnos y organizar mejor nuestros tiempos. Respeto a las opiniones de los compañeros a las opiniones de los demás compañeros, esto es muy importante, puesto que vamos a estar eh, aportando distintos puntos de vista y entonces es muy importante que sepamos qué es lo que se está gestionando, tenemos que observar y aprender a escuchar, es muy importante, incluso hasta lo vamos a retomar por ahí en algún momento de los principios de la psicología social, la importancia de escuchar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a empezar a analizar y lo vamos a empezar a retomar a partir de esto que estamos aprendiendo en clase, ¿no? Entonces, pues les pido por favor que que traten de estar presentes y que, por supuesto, perdón por el sonido, y que, bueno, que traten de estar presentes en la evaluación continua. Como yo les mencionaba, tenemos que estar presentes
se les toma asistencia 3 veces en distintos momentos de la clase para que ustedes puedan tener este acceso, ¿no? Y bueno, para que lo tengan presente más bien, para que se tome en cuenta su asistencia. La entrega de trabajos y tiempo en forma, ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior, en donde yo les comentaba precisamente esta parte en la que pues solamente que sea un motivo muy fuerte, muy importante, entonces se reciben de manera extemporánea y obviamente con previa autorización de la dirección. Para la entrega de trabajos, bueno, pues ahí están los lineamientos para entregar ya sea un documento, ya sea vía Word o Docs, Google Docs, o una presentación, PowerPoint, Canva, diferentes presentaciones o diferentes aplicaciones que ocuparemos, bueno, pues entonces ya le estaremos dando ahí algún, algún cambio, pero por lo regular siempre están bajo este formato para que lo consideren siempre a la hora de entrega de clases. Bueno, ¿qué actividades están programadas para el día de hoy? Antes que otra cosa y antes que hablar sobre la parte de psicología social, es importante que sepamos qué es la fenomenología. La fenomenología va a ser un estudio o va a ser una propuesta filosófica que en cierta manera nos va a ayudar a estudiar el mundo eh, y cómo nosotros, o más bien cómo ese mundo se va a manifestar ante los seres, es la manifestación respecto a los seres y las acciones. Eh, dice, esta definición la da Ramón Schirau en el diccionario de filosofía, y bueno, dice que aquello con esencia y perceptible puede ser estudiado con la fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. A diferencia de otros estudios filosóficos, la fenomenología va a considerar también lo que son la experiencia vivida, ¿sí? Lo evidente, lo que yo puedo ver. No puedo nada más eh, dejarme llevar por lo que yo pienso, sino también tengo que considerar, o más bien, no nada más me puedo dejar llevar por la lógica, que en dado momento es lo que cuestiona Husserl. Husserl va a ser el, el que va a rescatar este concepto de fenomenología, que en un principio lo escribió Hegel en su libro La fenomenología del espíritu. Entonces, en ese sentido, eh, Husserl va a decir que um, las, las, la experiencia o la forma en la cual nosotros nos relacionamos con los objetos, nos relacionamos con la realidad, le va a otorgar un sentido a la forma de cómo nosotros explicamos la realidad. Cuando hablamos de filosofía, es muy importante saber que de la filosofía nosotros estamos hablando o estamos tratando de identificar el mundo, ¿sí? Es muy importante también que sepamos que la filosofía es la forma como nosotros estamos relacionándonos con nuestra realidad próxima y cómo nosotros le otorgamos un valor o le otorgamos un sentido. Entonces, por eso es que Husserl le va a dar como esa parte que a lo mejor para muchos, desde la perspectiva hegeliana, ya no va a formar parte de la fenomenología pura. Sin embargo, para el área de estudio, como es la psicología social, va a complementar toda esta parte de la
pues del estudio, ¿no? O de la filosofía de cómo nosotros nos relacionamos y concebimos una realidad y sobre todo estamos, la manifestamos en nuestras relaciones sociales y en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando de la cotidianidad, de la vida cotidiana? Bueno, pues precisamente en ese sentido, la cotidianidad me va a permitir que yo vaya transformando, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a dejar un momento de compartir la pantalla porque necesito ver si algunos de ustedes ya están conectándose o están buscando la manera de conectarse. Creo que no, aún no han buscado la manera, pero bueno, no importa. Seguimos con la grabación am, y sigo mostrándoles y seguimos en la clase, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, como yo les mencionaba, eh, Husserl va a complementar estas ideas de Hegel, ¿sí? En donde va a ser muy, muy importante lo que el sentido que nosotros le otorgamos a la vida, que le otorgamos a la cotidianidad, y que por supuesto va a ser una aportación que va a permitir que nosotros nos demos cuenta que independientemente de cómo nos desarrollemos a lo largo de nuestra vida, vamos a tener distintas concepciones de la realidad, ¿no? Y cómo esa concepción de la realidad va a estar sujeta a veces a cómo nos relacionamos con distintos objetos, ¿sí? No nada más con los sujetos, sino con los objetos que nos rodean, con lo que todo lo que nos conceptualiza como sujetos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es un poco complicado entenderlo, sin embargo, es importante, y les vuelvo a repetir, que veamos que no es algo que fuera de la realidad, ¿no? Sino que lo que empecemos a considerar como esa parte de crecimiento que efectivamente nos va a permitir verlo desde una perspectiva de estudio y que a partir de ahí pueden surgir cosas bastante, bastante interesantes. Y bueno, seguimos con la propuesta de Ramón Shirao, en donde nos habla precisamente sobre que sigue siendo que siguen siendo la conceptualización de fenomenología. Entonces dice que la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. Entonces era lo que yo les decía, ¿no? Hace un momento, o sea, qué valor, qué sentido yo le otorgo a mi realidad próxima, al mundo donde me estoy desenvolviendo. Y entonces eso a mí me va a permitir describir lo que para mí es mi realidad. Entonces, que para mí pueda ser muy cotidiano, ¿no? Entonces, a lo mejor como para algunas personas que viven en las grandes ciudades, es muy importante describir, por ejemplo, ¿no? Su realidad es que se levantan a determinada hora, que a lo mejor el trasladarse de un punto a otro les lleva de 30 a 45 minutos, hay algunos hasta que les llevan 2 horas, y entonces el momento en el que ellos le otorgan sentido al mundo que les rodea, pues entonces ya le están, eh, el valor que le otorgan al tiempo, ¿sí? O a la organización de sus actividades, pues eso les permite describir el mundo y les permite otorgar sentido a su realidad. Entonces, no es lo mismo que una persona que vive en una población mucho más reducida, en donde todo está a distancias relativamente cortas, es decir, no llevas más de 10 o 20 minutos de trasladarte de un lugar a otro, y que pues obviamente en el sentido que tú le otorgas al tiempo, pues a lo mejor no le otorgas tanta importancia, ¿no? Sino que en realidad el tiempo es, vamos, no es tan importante como tener horarios tan marcados y
Y en cambio, una persona que vive en las grandes ciudades o en una ciudad muy, muy grande, pues por supuesto tiene que empezar a otorgarle sentido a esta parte del, pues del tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que a partir de esta forma en la cual nosotros estamos basados en un conocimiento empírico, ¿cuál es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es lo que yo aprendo a partir de la experiencia. Ojo, no estoy hablando de un empirismo, de un de un laboratorio en el cual estoy ahí experimentando, no, sino estoy hablando de un conocimiento empírico que yo aprendo a partir de la práctica, ¿sí? A partir de que yo tengo relación con ese objeto, ¿sí? Entonces, por eso, Husserl dice que es importante, a diferencia de lo que dice Hegel, que la relación que yo voy a tener con el objeto es lo que yo le voy a otorgar sentido. Y entonces ese conocimiento, ¿sí? Va a permitir que yo tenga una relación con ese objeto, ¿no? Entonces, la primera vez que yo lo conozco, pues obviamente voy a tener a lo mejor el sentido de la novedad, a lo mejor voy a empezar a tener em, voy a desconocer, pero a la vez voy a poder estar am, presente, ¿no? Entonces, es importante que, eh, em, eh, permítanme un momento que tengo una llamada telefónica. Ok, precisamente es una llamada de la rectoría porque ustedes no se han conectado. Pero bueno, entonces seguíamos con Husserl y la fenomenología. Y entonces, bueno, déjenme volver a compartir las pantallas en lo que ustedes pues se conectan, porque estoy acá solita y se siente bastante feo. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros empezamos a tener un primer acercamiento con un objeto, ¿sí? O alguna situación, pues es precisamente lo que se refiere con empirismo, ¿sí? Dice, está unada al empirismo, pues la fenomenología es el cuerpo del conocimiento que se relaciona entre sí distintas observaciones empíricas de fenómenos, de forma consistente en la teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la misma. ¿A qué se refiere con esto? Que yo, ah, desde el empirismo, ¿sí? Desde la experiencia misma, voy a relacionarme con un objeto, es decir, no es lo mismo que alguien me cuente cómo se siente la arena de la playa hasta que yo tengo la experiencia de pisar la arena de la playa, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, yo tengo ese conocimiento empírico y yo sabré si es agradable o no es agradable esa sensación en mis pies.
Y entonces ya a partir de ahí yo voy a empezar a considerar o voy a empezar a relacionarme directamente con ese objeto. Y ese objeto, ¿cuál es? La arena de la playa. Si me gusta caminar en la arena de la playa o me gusta esa sensación, lo voy a hacer y voy a ir descalzo caminando por la arena. Pero si no es una sensación agradable, pues ya sé que la próxima vez que vaya a la playa procuraré llevar calzado o llevar guaraches o llevar chanclas o no sé, de tal manera que esa sensación no me cause molestia. ¿Por qué? Porque ya no es algo o una sensación que sea que sea para mí algo bonito, ¿no? No quiero recordarlo, ¿no? Y entonces, bueno, Husserl va a decir que la lógica no la vamos a ver como algo apartado, es decir, la lógica es eso como nosotros nos van llegando las ideas y que las vamos viendo como ideas separadas, como ideas que se van llevando de forma lejana, sino que van a ser ideas que van a ser precisas, van a ser objetivas y van a ser universales. Es decir, Husserl ya va a decir que el conocimiento no nada más va a ser subjetivo, sino que va a ser una relación entre lo subjetivo y lo objetivo. Y que va a ser objetivo, ¿por qué? Porque yo le voy a otorgar un valor, ¿sí? Al otorgarle un valor y una explicación, entonces es como yo le voy a dar esa objetividad. Y entonces mi lógica ya no va a ser una lógica de una idea vaga o de una idea que se me ocurrió de repente, sino ya va a tener una, una relación o va a tener un contraste con la experiencia misma. Y entonces eso le va a respaldar para entonces hablar de unas ideas universales. Por eso yo les decía el ejemplo de caminar en la playa, ¿no? Que a lo mejor hay personas que no les agrada mucho esa idea de ir caminando por la playa descalzo porque no le agrada esa sensación de la arena, ¿no? Y vamos a tener también la otra parte en la cual pues va a haber gente a la que pues le va a agradar mucho eh, caminar en la arena, sentir a lo mejor cuando se humedece o cuando te llega o cuando llega a tocar tu piel, ¿no? Y a lo mejor pues para esa persona va a ser objetivo, ¿por qué? Porque ya tuvo esa experiencia y puede hablar desde ella y otorgarle una universalidad, es decir, la experiencia de caminar en la arena es una experiencia hermosa, ¿no? Así como también va a haber alguien que, les vuelvo a repetir, va a decir que pues no es tan bonita, ¿no? Entonces tenemos pues que el psicologismo, ¿qué quiere decir esto? Que dice Husserl que que es importante que la psicología y la lógica se unan para que se cuenten estos principios universales, lo que yo les decía, ¿no? Cómo es importante que esas ideas vagas que nos da la psicología, dice él, y las ideas concretas que nos da la lógica, porque obviamente son experiencias, o sea, la lógica viene de experiencias que yo tengo, que viene de situaciones que yo puedo ver, que puedo sentir, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, pues entonces yo estoy asegurando lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, um, entonces en ese sentido, dice Husserl que la lógica y la psicología se tienen que unir precisamente para estructurar esos principios universales y que, por supuesto, van a tener una repercusión en la conciencia. Por eso nos habla sobre el psicologismo y nos habla sobre la estructura intencional de la conciencia. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser la conciencia? Bueno, Husserl decide o dice que la conciencia es un conjunto de actos que se conocen, ¿sí? Es decir, son todos esos actos que a mí me hacen como humano, como sujeto, ¿no? Y que bueno,
son nuestras vivencias. Todas esas cosas que nosotros vivimos día a día va a ser nuestra conciencia de que yo estoy am, ahí, de que yo estoy ah, pues presente, ¿no? Eh, y desde cómo esa vivencia a mí me ha hecho pensar o me ha hecho, en cierta manera, pues conocer, saber y experimentar, ¿no? Lo que yo les decía sobre el conocimiento empírico. Entonces, esas vivencias a mí me van a permitir que yo pueda explicar mi realidad. Por eso es muy importante, y yo les decía que es muy importante eh, la parte en la cual nosotros estamos hablando, ¿sí? De cómo explicamos la realidad, ¿no? Entonces, tiene que ver precisamente con esta parte en la cual para Husserl va a ser muy importante nuestras vivencias. En nuestras vivencias es como nosotros vamos a ir um, desarrollando, ¿sí? Eh, o concibiendo la realidad y dando una explicación a todo aquello que, que va a, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Que me va relacionando con los objetos, ¿no? Y vuelvo a insistir en el ejemplo de la playa, ¿no? Depende también de la vivencia. Si a lo mejor a la hora que yo fui a la playa la arena estaba muy caliente, me quemó los pies y entonces no fue una sensación tan bonita. Y entonces, por lo tanto, pues puedo decirte que mi experiencia en la playa pues, no fue la mejor. Y que por supuesto a nadie le recomiendo que, que, que vaya a la playa. Pero en cambio, si a pesar de que estaba caliente pude resistir la temperatura de la arena y con ello tuve la dicha de meterme a nadar al mar, pues entonces quiere decir que mi experiencia fue buena y que cuando yo recuerdo el mar, pues lo recuerdo como una manera muy bonita, una manera eh, que me hizo sentir una experiencia agradable, en la cual me sentí feliz, ¿no? Porque conocí el mar, porque vi las olas, porque me gustó el sonido de las olas, ¿no? Me gustó el olor del mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una persona que a lo mejor se le quemaron los pies, que no le gustó caminar en la arena caliente, entonces cuando describa esa vivencia, ¿sí? Sobre cómo le fue en el mar, pues por supuesto que no te va a dejar, no te va a decir las mejores observaciones, ¿verdad? Ni te va a decir las mejores sugerencias. Entonces te va a decir que no, la experiencia no fue buena, que la arena le quema, que incluso hasta le llega a picar, ¿no? Que hasta se cortó posiblemente, que el agua del mar es muy densa, que le impuso, ¿no? La cantidad de agua, que le impuso la inmensidad, que le impuso el no saber dónde tiene fin, ¿no? Y que pues sintió miedo, ¿no? Sintió pánico, que no fue una sensación agradable, que sintió mucho miedo al sentirse tan vulnerable ante tanta agua y que pueda morir ahogado o que, qué sé yo, ¿no? O sea, situaciones de todo ese tipo, es como esa conciencia nos va haciendo, ¿sí? Que nosotros vayamos explicando nuestra realidad y que en términos de Freud va a hacer que sea mi realidad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque justo ahí es el yo, y que ahorita lo vamos a ver, el yo, que son donde están mis pensamientos, donde están mis recuerdos, donde yo, eh, donde están los juicios que yo hago conscientemente, ¿sí? Insisto,
si a mí me fue bien en la playa, por supuesto que voy a tener o voy a emitir un juicio muy bueno, pero si no, mm, te voy a decir que no, o sea, que no fue una sensación bonita, no, no, o sea, ir a la playa es sufrimiento, prefiero irme al bosque, ¿sí? Prefiero irme a la selva, pero no me lleves a la playa, porque no, la playa no es algo que sea para mí lo, lo máximo, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos esta parte del yo, ¿no? Y ya les vuelvo a mencionar que es donde va a empezar a retomar o donde vamos a retomar algunos principios de la psicología, ¿no? Y cómo vamos a ir relacionando precisamente la filosofía o los principios de la fenomenología con la psicología, ¿sí? Eh, y bueno, les vuelvo a repetir, tiene que ver también cómo nosotros vamos a explicar todo aquello que nos rodea. Es algo muy complejo, les vuelvo a repetir, a lo mejor van a decir, "Ay, maestra, está súper repetitivo lo que se nos dice", pero no es sencillo, no es fácil comprenderlo. Y bueno, esa es una de las situaciones que tenemos que, pues igual, seguirle dando vueltas para poder tratar de comprenderlo, ¿no? Entonces, entenderlo desde una perspectiva filosófica tiene que ver con precisamente establecer los principios bajo los cuales estamos explicando esa realidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también tiene que ver con este principio de objetividad, ¿no? Cuando estamos hablando de la ciencia, cuando estamos hablando de hasta la conciencia misma, ¿no? Y cuando queremos de verdad enfocarnos en estudios serios, ¿sí? Es cuando nosotros entonces tenemos que recurrir a esta parte de la corriente filosófica. Como ustedes lo saben y como ya lo han estudiado, la filosofía precisamente nos va a permitir conocer al individuo desde distintas aristas y nos va a permitir comprender la forma en la cual trabaja y cómo nosotros le damos una explicación a todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos, les sigo presentando pantalla porque sigo esperándolos, aunque no lo crean. Aún sigo con la esperanza de que en algún momento se va a conectar, aunque sea uno. Y bueno, seguimos con la conciencia. La conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas, es decir, la conciencia no percibe objetos reales, sino que aprende objetos, se le denominan fenómenos. Y si se fijan, aprende está con una H intermedia. Aprende quiere decir que lo hago mío, que ese objeto lo voy a asumir, lo voy a agarrar. Y entonces a la hora de agarrarlo y asumirlo, ¿sí? Entonces ya yo voy a otorgarle un valor y le voy a otorgar una intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que yo aprendo ese objeto o aprendo esa situación, ¿sí? Ya estoy teniendo esa relación con el fenómeno, ¿sí? ¿A qué voy con esto? En términos anteriores o de lo que estábamos hablando anteriormente, cómo mi lógica empieza a unirse con la experiencia. Y entonces ahí es donde se da el fenómeno, ¿sí? Esa psicológica de la que hablaba Husserl, y en el momento en el que yo aprendo esos objetos, entonces ahí es donde está ocurriendo ese fenómeno en donde se junta la psicológico o lo psicológico, ¿sí? Y lo empírico para darle una objetividad a esa realidad que yo estoy aprendiendo, que estoy agarrando, que estoy asumiendo, ¿sí? Y entonces, precisamente le voy a dar una característica importante que va a ser la intencionalidad, ¿sí?
Entonces, esta conciencia fenomenológica, es decir, esa conciencia fenomenológica ya tiene que ver con que tuve, sí, tengo una experiencia, asumí ese objeto, lo aprendí, más bien con H intermedia, lo aprendí y entonces tengo esa experiencia y esa, y esa lógica y esa psicológica, entonces empiezo a tener una conciencia fenomenológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo a esa conciencia fenomenológica y esa vivencia que yo tuve con ese objeto ya va a tener una intención, ¿sí? Esa intención va a darle a esas vivencias o van a ser de distintos modos. Yo les hablaba de la sensación de la playa. Puede ser que a alguien le guste, puede ser que a alguien no le guste y puede ser que alguien en la vida haya sentido o haya tenido esa vivencia. Entonces, ahí estamos teniendo tres intencionalidades distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber alguien que no la conoce, puede haber alguien que la conoce y no le gusta, y puede haber alguien que la conoce y le encanta. ¿Uh? Entonces ahí yo le estoy brindando una intencionalidad a esa vivencia, ¿sí? Bueno, en el momento en que yo ya le estoy otorgando una conciencia. Y bueno, ¿qué va a hacer la conciencia? Ya lo estuvimos hablando, ya la maestra ya lo dijo, pero sigo sin entender. Bueno, la conciencia va a tener tres formas o tres modos de darse. Entonces, una de ellas va a ser la conciencia actual que aprehende el objeto, es decir, cómo yo lo hago mío, cómo ese objeto va a formar parte ya de mis vivencias, ¿no? La conciencia potencial, que es la que percibe el horizonte o a fondo de la experiencia en donde encontramos los objetos inactuantes, es decir, que yo puedo ir a la playa, me puedo quemar los pies, pero a lo mejor yo todavía no siento el agua del mar. Y entonces, ¿qué tal si el agua del mar es tibia? ¿Qué tal si el agua del mar es caliente? ¿Qué tal si el agua del mar está fría? Y entonces yo le puedo otorgar otra relación, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde en esos objetos inactuantes tengo el sol, tengo la temperatura ambiente, tengo la humedad, tengo la salinidad y muchas otras cosas que a lo mejor en una primera experiencia no soy capaz de notar. ¿Por qué? Porque pues apenas estoy tomando o asimilando, aprendiendo el objeto, ¿no? Entonces, ahí todavía yo no conozco sobre humedad, no conozco sobre la temperatura ambiente, no conozco sobre el grado de radiación de los rayos solares, no sé la temperatura del agua. Entonces es potencial porque entonces aún no soy consciente de que hay objetos que pueden relacionar o pueden cambiar mi experiencia o mi conciencia actual. Entonces yo ahí todavía no sé, no me he puesto a pensar en ello, ¿sí? Porque a lo mejor todavía apenas estoy aprendiendo la arena, apenas estoy tratando de aprender el mar y tener esa vivencia conmigo, ¿no? Y luego tenemos la conciencia atencional, que es cuando la conciencia dirige la mirada a un objeto determinado, actualizándolo, lo que yo les decía. Estoy caminando en la playa, me estoy quemando los pies, pero a lo mejor si yo pienso que sigo caminando y conforme me voy acercando a la orilla del mar, puede que la temperatura de la arena sea más agradable a mis pies. Entonces ahí es donde yo empiezo a sentir distinto. Es decir, ya no voy a tener esa primera impresión, sino que conforme yo voy aprendiendo con H, cuando voy aprendiendo sobre ese objeto, entonces mi percepción va cambiando, ¿no? Mi conciencia va cambiando. Y entonces ahí es donde yo decido y en juicio, ¿sí? Lo que yo les hablaba de cuando hablábamos del yo.
Ahí yo enjuicio y digo si es una sensación agradable, si es una sensación que no me gusta y que definitivamente no volvería a vivir. Ajá. Entonces tengo que también la atención hace que el modo potencial se convierta en actual, o lo que es lo mismo, el objeto se hace presente de modo real a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que yo estoy en mi conciencia potencial, pero empiezo a prestar atención en esos distintos objetos inactuantes, como yo les hablaba de la temperatura, la radiación, que la humedad, que la salinidad y todo ese tipo de cosas que a lo mejor yo desconozco y que ni siquiera me había puesto a pensar. Eh, a lo mejor ese tipo de situaciones hacen que mi atención empiece a notar que si yo veo que el sol, la hora que es y la posición en la que está el sol, si estoy exactamente en el cenit, pues obviamente la arena va a estar más caliente, pero a lo mejor conforme vaya llegando el ocaso, pues entonces la arena va a ir bajando su temperatura y entonces ya voy a poder caminar libremente en el mar y posiblemente mi primer vivencia que yo tenía con la arena puede que cambie. Y entonces ya estoy en una conciencia atencional, es decir, la estoy actualizando. ¿Por qué? Porque ya estoy considerando los objetos inactuantes, ¿no? Como en este caso sería la temperatura. Entonces, eso espero que haya sido como que un poquito más claro. Y entonces ahora sí ya vamos a hablar del yo. ¿Se acuerdan que yo les decía en un determinado momento, ¿no? ¿Cuál iba a ser la situación del yo? ¿No? Y entonces a lo mejor aquí me voy a meter un poquito en cuestiones escabrosas, como lo es, escabrosas les digo porque estamos hablando de ya un poco de psicoanálisis, ¿no? Nos vamos a meter un poco con Freud, pero de los tres estadios, ¿no? De cómo estos interactúan para que, y que hasta entran en conflicto, ¿no? De cómo esto forma parte hasta de nuestra personalidad y que en esta personalidad, pues obviamente es la forma en la cual nosotros vamos a actuar, ¿no? Y entonces vamos a tener tres estadios que nos comenta Freud, que es, por ejemplo, el primero, que va a ser el ello, que es donde está nuestro inconsciente, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener nuestros impulsos básicos. ¿Y cuáles van a ser nuestros impulsos básicos? Pues la supervivencia, ¿no? En primer lugar va a ser la supervivencia. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar cuando llueve, cuando tiembla, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Pues protegernos, ¿no? Y buscar un lugar en el cual nosotros podamos salvaguardar nuestra integridad. Y hay veces que hasta después nos acordamos, ¿no? Cuando se inunda. Hasta después nos acordamos de nuestros papeles, nos acordamos de la lámpara, nos acordamos de todo ese tipo de cosas, porque en realidad lo único que estamos buscando es salvaguardar nuestra integridad física. Otro impulso básico que considera Freud dentro del ello va a ser la agresividad, esa parte en la cual nosotros estamos, ¿cómo se llama? Estamos tratando de, bueno, no tratando, sino de defendernos, ¿no? Ante la adversidad. Hay veces que el hecho de defendernos también tiene que ver con este instinto de sobrevivencia. Y hay algunos que actúan de forma agresiva, ¿no? Que llegan hasta la violencia y situaciones bastante graves. Sin embargo, también forma parte de nuestros instintos normales, ¿no? Y entonces ese tipo y también tenemos, por ejemplo, la reproducción. La reproducción también va a ser parte del ello, ¿no? Porque va a ser esta idea del placer. Entonces, el hecho de algo que nos da una gratificación inmediata, pues va a estar dentro de nuestro inconsciente. Entonces, en este estadio, sí, siempre va a tratar el ello, siempre va a tratar de satisfacer estos impulsos básicos, ¿sí? Recordamos, el satisfacer nuestros impulsos básicos, pues va a ser la agresividad, la supervivencia y la reproducción. Eso es lo que dice Freud. Por otro lado, tenemos el yo. En el yo es cuando nosotros nos enfrentamos al mundo real, cuando buscamos la satisfacción del ello
y que obviamente pues a veces eso hace que evitemos el dolor. ¿No? Y entonces en ese ello pues queremos siempre tener contento al ello, ¿no? A nuestro, a nuestro inconsciente, siempre queremos tratarlo, siempre queremos tenerlo satisfecho. Y entonces, ¿cómo lo vamos a tener satisfecho? Pues a través de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos y de nuestros juicios, ¿no? Que hacemos de forma consciente, lo que yo les decía, cuando estamos hablando del ejemplo de la playa. Que yo, por ejemplo, le voy a brindar un recuerdo bueno o le voy a brindar un recuerdo malo. Ahí yo le voy a poner ahí estoy poniendo un juicio, ¿no? Si es algo que no viene o no satisface a mi ello inconsciente o que me da una gratificación inmediata, pues por supuesto para mí va a ser una vivencia negativa, ¿no? Va a ser una vivencia que no quiero volver a repetir. En cambio, si es una vivencia agradable, pues yo siempre voy a tener recuerdos agradables y por supuesto de esa manera voy a alimentar a mi ello de una manera agradable, ¿no? Yo siempre le voy a estar dando esa gratificación inmediata a mi ello, ¿no? Esa inconsciencia que tiene que estar alimentada de forma positiva, si lo queremos llamar de alguna manera. Y por otra parte tenemos el super yo. Y en el super yo, pues ahí tenemos, ¿qué sería como que lo ideal, ¿no? En donde nosotros quisiéramos alcanzar la perfección, eh, quisiéramos eh, siempre tener, y ahí es donde nosotros producimos nuestros sentimientos de orgullo o de culpabilidad. Ojo, porque no siempre un super yo es positivo, ¿eh? También un super yo puede ser negativo. Y entonces, en ese sentido, en el super yo, es que también ahí está nuestra realidad, ahí está lo que es, en verdad somos. Y que también idealizamos, ¿no? ¿Cómo deberíamos de ser? ¿Qué deberíamos de mejorar? ¿No? Pero también está la parte, como puede ser en ese ideal de decir, es que yo quiero ser, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, ¿no? Que decimos, es que yo quiero ser la mejor mamá del mundo como mi mamá, ¿no? Ese puede ser un efecto positivo en el super yo, pero en un efecto negativo viene la culpabilidad, ¿sí? Esa culpabilidad que a veces venimos cargando y que ni siquiera es nuestra responsabilidad, sino que nosotros nos sentimos culpables de algo que en realidad solamente tendría que ver con nuestra responsabilidad y con la toma de decisiones. Sin embargo, para poder llegar a ese estadio, pues sí nos lleva un poco de tiempo, de terapia, ¿no? De ayuda psicológica de los expertos. Y entonces ahí es donde puede ser que esos sentimientos en el super yo trabajamos los positivos y trabajamos los negativos. Tenemos de los dos, ¿eh? Ojo, no puedo decir, no, yo soy súper positivo en mi super yo. No, eso no es cierto. Ahí tenemos ambos, pero precisamente ese equilibrio es en el cual nosotros tenemos que empezar a vivir y a lidiar. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad y en nuestra realidad lo podemos ver como algo positivo o como algo extremo negativo o bien dejarlo en el punto medio. Por eso es muy importante el estudio de la conciencia. Y en este sentido, les vuelvo a repetir, cuando ya estamos en situaciones muy, muy negativas, como lo es la culpa, como lo es, pues, incluso no la depresión, pero sí la parte en la cual eh, una autoestima baja, o más bien una estima baja, porque no es una autoestima, sino es una estima baja, una falta de control, no existe autocontrol, no existe autorregulación, mi autoconcepto es pésimo, soy iracundo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son aspectos negativos que, pues, por supuesto, existen en el super yo. Y precisamente los expertos, que son los psicólogos, son los que nos ayudan precisamente a llegar a ese equilibrio. Y bueno, eso es a grandes rasgos cuando hablo del yo.
Y van a decir, ay maestra, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver eso con la fenomenología? Bueno, pues entonces, cuando estamos hablando ya de la fenomenología, ahora sí, les voy a volver a compartir pantalla, eh, que vean ustedes que hay que tomar en cuenta que Husserl dice que esta dinámica del yo, o sea, de mi yo real, de mi yo consciente, acuérdate, de los pensamientos, de mis juicios, ¿sí? Está en dinámica, ¿sí? Con los otros. Y entonces, esta dinámica, el sujeto espera no ser afectado por los objetos del mundo, sino por el contrario. El sujeto constituye esos objetos y le da sentido al mundo. Es decir, ese objeto del mundo no me va a afectar, ¿sí? Sino porque a mí me va a permitir saber que yo pertenezco a esos objetos y que le da sentido al mundo. Si vuelvo al ejemplo de la playa, digo, la playa me gusta, me encanta, ¿sí? Obviamente yo no me puedo llevar la playa ni la playa va a vivir en mí, pero yo sí puedo vivir en la playa, ¿no? Y entonces yo le puedo otorgar sentido al mundo. ¿Cómo le puedo otorgar sentido al mundo si puedo vivir en la playa? Sí, sí puedo vivir en la playa. Me gusta la playa, me gusta visitar la playa. Pero ¿cómo le voy a otorgar sentido? Bueno, si me gusta visitar la playa y quiero estar en la playa, entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a cuidarla, o voy a ir de vez en cuando, o voy a procurar tener um, no tirar basura, llevar mi bronceador o llevar mi bloqueador solar, ¿no? Para evitar quemaduras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, es como nosotros tenemos esa perspectiva. Ahora, otro aspecto importante es que el sujeto trascendental ya no es un sujeto anónimo, es un sujeto activo que se constituye el mundo, que tiene una responsabilidad en este mundo y un compromiso histórico con la humanidad. Entonces, en este sentido, es cuando yo les habla de que eh, cuando hablamos de que cuando a mí me gusta la playa, ¿no? Y me gustaría vivir ahí o me gusta visitarla de vez en cuando, entonces yo ya me veo dentro de ese mundo, me veo dentro de la playa y entonces cada vez que yo voy, asumo ese compromiso de cuidado y asumo ese compromiso hasta de cultura de prevención, si lo quiero ver de alguna manera, que me permite precisamente a cuidar, ¿no? De ese mundo, porque yo ya estoy asumiendo una responsabilidad, estoy siendo consciente precisamente de esta responsabilidad. Entonces, chicos que sé que no se pudieron conectar, de hecho, ahorita me están marcando de la rectoría diciéndome que no pudieron ustedes acceder a la clase. Les vuelvo a repetir, está en avisos la liga. Aquí nos vamos a ver la siguiente semana. Les voy a pedir que por favor me envíen sus productos de aprendizaje. Les voy a cambiar la fecha de entrega para que tengan tiempo de hacerlo. Es bien, bien importante que por favor lo hagan. Les agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier situación que pueda presentarse después. Muchísimas gracias y hasta pronto.